Como ya es habitual en este canal, me gustaría presentar para ustedes un tema que, aunque hace parte de la cultura moderna, no por ello deja de ser un peligro, al cual hombres, mujeres y niños están expuestos cada 31 de octubre. Mi intención es que despierte la curiosidad de personas creyentes y no creyentes, y que puedan tomar este mensaje como una fuente de información donde cada quien, desde su propia inteligencia y sabiduría, saque sus propias conclusiones. Y prepárate, porque en la parte final de esta enseñanza compartiré un testimonio real de alguien que traumáticamente experimentó que el mundo espiritual es tan verdadero como el mundo físico. Comencemos. Sin lugar a dudas, en los últimos tiempos se ha desatado una batalla en lo invisible. Las fuerzas que gobiernan las tinieblas cada vez más demuestran su influencia y control de una sociedad que se deja arrastrar hacia el deleite y el furor colectivo. Hoy más que nunca, el mundo se inclina por lo oculto, lo inmoral, la sangre y la violencia. Ya estamos viendo cómo el corazón de la humanidad se aleja de la voluntad del Creador para, de manera consciente o inconsciente, seguir los disfrazados planes del enemigo de las almas. Halloween no inició como una fiesta para niños. Ella toma su origen de los rituales paganos, donde sacerdotes oscuros, llamados druidas, buscaban correr el velo entre lo espiritual y lo terrenal. Ellos creían que en la noche del 31 de octubre los espíritus de los muertos vagaban por la tierra buscando un cuerpo al cual poseer. Lo sorprendente es que hoy en día se ha vuelto todo un evento y se utilizan los mismos símbolos que se usaban en aquella época. Mientras todo parece ser alegría y un momento de diversión, lo que en realidad se está haciendo es un culto a la muerte. Es por eso que celebraciones tradicionales como el Halloween han logrado entrar en la cultura de muchos pueblos, incluso a miles de kilómetros de donde nació. Aquí en este canal tengo videos detallados de los orígenes y por qué se practicaba esta tradición, cuya antigüedad se puede rastrear hasta 200 años antes de Cristo. Me gustaría añadir que Halloween hace parte de una celebración donde se busca exaltar las tinieblas y sus diferentes expresiones. Deben saber que la mayoría de los disfraces que se usan ese día son la representación misma de lo que está en el corazón de Satanás. Si han observado bien, pueden haber notado que la sangre está presente por todos lados, elemento que junto a la sexualización lujuriosa eran los componentes sobre los cuales se apoyaba esta festividad en los pueblos celtas. Una vez que todo esto se lleva a cabo, un velo sobre los ojos y la conciencia es puesto sobre los participantes. Los disfraces, las calabazas, las telarañas, las brujas y los esqueletos tienen una razón en concreto. En su origen se oculta una historia que pocos conocen, pero a la que todos deberíamos estar atentos. Según las antiguas creencias celtas, esa noche era cuando el dios de la muerte, llamado Samhain, caminaba entre los vivos con toda su legión de demonios. Las personas de la época vivían con un miedo constante hacia estos espíritus. La tensión era tan grande que la manera de apaciguar esta influencia maligna era a través de sacrificios, y no de cualquier tipo, sino de sacrificios humanos. Así es, estamos hablando que para complacer el apetito del demonio se debía ofrecer vidas humanas. Parece aterrador, pero era real. Más tarde, y en la medida que la cristianización de los pueblos paganos avanzaba, el maligno también hacía sus planes para mantener activa la adoración a las tinieblas. Como dije, todo esto lo explico ampliamente en 2 videos anteriores sobre el verdadero origen de Halloween. Con la llegada de los tiempos modernos, los diferentes entes espirituales toman su figura en las personas por medio del atuendo que llevan puesto. Entre risas y aplausos de aprobación, nadie cuestiona que lo que está ocurriendo ante sus ojos es una manifestación del mundo de la oscuridad. Niños y adultos corren disfrazados en busca de dulces que previamente
han sido pactados a los espíritus del mal. Brujas, fantasmas y seres de las tinieblas brindan su espectáculo entre sustos y risas. Muchos participan pensando que no hay nada malo en ello. Quizá lo que no se han preguntado es qué están celebrando realmente. No es casualidad que las imágenes de la muerte, lo macabro y lo oculto dominen esta tradición. Halloween no es solo un día de disfraces, sino una fiesta que históricamente ha glorificado la muerte y las tinieblas. ¿Sabías que esta noche, mientras la gente pide dulces, los brujos y satanistas celebran uno de sus días más importantes? Para ellos, Halloween no es un juego ni una diversión pasajera. Se lo toman muy en serio, porque según su calendario es el cumpleaños de Satanás. Muchas personas, al ser consultadas, afirman que practican esta tradición porque es una fiesta más y lo hacen por la felicidad de los niños. Esa es la trampa. Así es como funciona el mal, disfrazando las tinieblas de diversión. La verdad es que no se puede hacer parte de esta fiesta y salir como si nada hubiera pasado. Su influencia es tan perversa que muchas personas, después de Halloween, modifican su conducta y se hacen víctimas de la influencia de espíritus inmundos. Y a partir de aquí voy a narrar la historia que prometí al comienzo de este pasaje. Esto es lo que sucedió. Los niños recorrían aprisa los caminos de herradura que circundaban la vereda. La expectativa por lo que recibirían en la próxima casa aceleraba no solo los pasos, sino también la energía en sus gargantas, que como un coro unánime gritaba una y otra vez: triqui triqui Halloween. No había maldad, decían los campesinos. De una manera misteriosa, incluso en casas donde la pobreza hacía que en ocasiones no hubiera ni para comer, los dulces y golosinas estaban preparados con anterioridad. Era toda una celebración. Los maestros de escuela encabezaban la jornada. La solidaridad entre los niños era extrema. Nadie, así no quisiera, podía quedarse sin disfraz. Incluso en algunos niños se improvisaba con ramas, arbustos y algún pedazo de trapo. Para ellos no había necesidad de creatividad. El mito, la leyenda y la cultura hacían su trabajo. El duende, la bruja, la llorona, la patasola y otras entidades eran la representación perfecta para ese día. Hacía parte de su cultura. Durante todo el año se escuchaban testimonios de sus apariciones. Así que de cierta manera estaban familiarizados con este tipo de espíritu. Era inevitable. El 31 de octubre llenaba los aires de una atmósfera diferente. Este día en particular estuvo lleno de nubes negras que no daban espera para llenar de lodo espeso los alejados senderos. El aguacero se tornó intenso. El fuerte viento parecía impulsar la lluvia contra las paredes de barro del caserío, que en ese momento solo era iluminado por los destellos de los relámpagos que segundos más tarde daban lugar a un estruendo aterrador, los mismos que 2 horas antes habían dejado sin electricidad la vereda. Ahí estaba Angélica, leyendo con una curiosidad sobrenatural el libro de magia negra que hacía 15 días atrás había llegado a sus manos como resultado de los juegos supuestamente inofensivos de algunos estudiantes con los que hoy se había reunido para decir triqui triqui Halloween. Solo la luz de la vela le permitía entre sombras ver las amarillentas páginas. Su mirada y su mente se perdían en los conjurados renglones que tomaron vida a las 10 de la noche. Su papá, don Armando Montoya, un hombre de carácter poco formado, recio y con un vocabulario vergonzosamente soez, entre gritos desesperados, intentaba que Angélica recobrara el dominio de su cuerpo, que llevado por una fuerza sobrenatural la había sacado de su habitación, como si sus brazos y sus piernas estuvieran tomados por 4 seres invisibles. Doña Teresa, con una camándula en sus manos, recitaba algunos rezos llenos de angustia, mientras veía el cuerpo de su hija flotar como una mota de algodón.
Cuando ya la humanidad de Angélica había cruzado el patio que daba a la salida de la casa, don Armando, en una reacción más impulsiva que meditada, se retiró su cinturón de cuero áspero y lo descargó bruscamente sobre el cuerpo de Angélica, quien volvió en sí y entre gritos, manotazos y patadas se defendía de alguien a quien ella podía ver, pero los demás no. La noche fue intensa y larga. Nadie pudo conciliar el sueño. El libro que horas atrás estaba en las manos de Angélica parecía emanar una energía siniestra. Su personalidad cambió. Pasó de ser extrovertida y jovial a permanecer largos periodos de tiempo en el más absoluto silencio. Después de ese momento, es como si una energía extraña caminara junto a ella todo el tiempo. Del desenlace de lo ocurrido esa noche, poco se puede contar. Angélica solo habló del tema con Andrés, joven que confirmó que en esa misma hora, en la parte de atrás de su casa, se habían manifestado las características risotadas de dos brujas, mientras una figura verde y flotante se formaba ante sus ojos. Ni para las personas que presenciaron este acontecimiento, ni para la vereda donde sucedió, la vida volvió a ser igual. He traído esta historia justo a vísperas de Halloween para alertar a tantas personas como sea posible de los peligros de agitar el mundo espiritual. La Biblia afirma: no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. De mi parte, yo pongo esta información en tus manos. Ahora te corresponde a ti hacer que este mensaje llegue a tantos como puedas enviarlo, y de esta manera abrir los ojos espirituales que se pierden por falta de conocimiento. Si te parece útil este contenido, apóyame con un pulgar arriba, y si además te suscribes al canal, harás que más personas tengan la oportunidad de recibir este mensaje. Ahora me despido y agradezco tu compañía.